Bienvenidos, ¿cómo están? ¿Cómo les fue este fin de semana? De alguna manera puente, fin de semana largo. Hoy vamos a platicar del tema del agua, cómo se regula en nuestro país. Si quieren pueden comunicarse con nosotros a través de las redes sociales en Facebook y en Twitter. Estamos como TVC Noticias Ambientales o en Twitter como @TVC Noticias. En ambas estoy como Yoli Ramírez. Comenzamos. Medidas radicales. En Marruecos, 47 países y la Unión Europea acordaron proteger el atún, especie considerada en peligro de extinción. Moda tóxica. Greenpeace investigó ropa de 20 grandes marcas y revela que existen elementos que se descomponen en el ambiente y afectan a las hormonas humanas. Nueva línea fronteriza. La Corte Suprema Internacional dictaminó que los 7 cayos cercanos al archipiélago de San Andrés pertenecen a Colombia. Derecho ambiental. En el estudio estará Luigi Pontones para discutir de este importante tema. Conservación del jaguar. Nos hablará Óscar Moctezuma, director de la revista Naturalia. Iniciemos con las imágenes del heroico rescate de un enorme tiburón ballena que quedó enredado entre unas cuerdas cerca de la isla de Socorro, en el estado de Colima. Un grupo de buceadores ayudaron a este animal a liberarse, cortando las sogas y desenredando totalmente de su cuerpo. El tiburón ballena presentaba algunas heridas causadas por las cuerdas, aunque por fortuna no tenía ningún daño de consideración, por lo que sin ningún problema pudo seguir su camino, nadando como si nada, hasta desaparecer en las profundidades del océano. Vean, son impresionantes estas imágenes. Y ahora sí, de lleno a las noticias. Las naciones encargadas de administrar la pesca del atún rojo acordaron aumentar ligeramente la cuota de capturas para el 2013 y 2014 en el Mediterráneo. Luego de una semana de reuniones en Agadir, Marruecos, los 47 países y la Unión Europea, que conforman la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico, acordaron adoptar medidas radicales para proteger la especie considerada en peligro de extinción. El objetivo eran 12.900 y ahora se elevó de nivel a 13.040, bajo la recomendación del Comité Científico. Las cuotas estarán vigentes para los próximos 2 años, aunque en el 2014 se volverán a evaluar las reservas en el Mediterráneo para determinar el éxito en la recuperación de la especie afectada por la pesca excesiva. El ligero aumento en la cuota de capturas de atún rojo ha sido celebrada por Japón, en donde este pescado es considerado un manjar, así como por los grupos ecologistas. El Grupo de Medio Ambiente se congratula de que los gobiernos en ICCAT se hayan apegado al asesoramiento científico, aumentando solo la participación en el este, en el Mediterráneo en una cantidad muy pequeña, pero compatible con la recomendación de la ciencia, mientras que en el oeste ellos también se atuvieron a la ciencia. Esto es muy importante por el porvenir de ICCAT. Por otro lado, la Comisión también adoptó medidas para introducir marcas electrónicas que ayuden a frenar la pesca ilegal. Para TVCN, Lisette Ávila García. Un equipo de científicos sospechan que existen altos niveles de radiación en los peces que habitan en las aguas de Fukushima. Un barco pesquero salió a la mar para capturar algunos ejemplares, aunque en este caso ninguno de estos peces tendrá como destino el mercado local, sino un laboratorio cercano a la costa. Esto se debe a que estos peces fueron capturados frente a las costas de Fukushima, a tan solo unos metros del lugar donde se ubica la planta nuclear, sitio donde está prohibido pescar desde hace 20 meses. No podemos vender ninguno de estos peces, es un desperdicio. Solo podemos cogerlos para el muestreo de la radiación. Ningún miembro de la tripulación puede llevar un solo pez a casa para comer. Esperamos que la gente no lo haga por su propio bien. El último muestreo reveló que los peces capturados superan el límite de radiación, que es de 100 becquereles por kilogramo de cesio. Los peces capturados registraron entre 134 y 137 becquereles, en especies como el bacalao, halibut o lenguado.
Los químicos marinos dijeron que eso no debería ser así, 1 año y medio después del accidente atómico en la planta de Fukushima. Es una sal de cesio, como potasio, así que si disparamos rápidamente a la fuente, podemos bajar el porcentaje diariamente. Así, en 2 o 3 meses, prácticamente los niveles habrán desaparecido. Así lo hemos constatado en los peces que hemos investigado en todo el 2012. El reconocido geoquímico, famoso por sus estudios de lluvia radioactiva en el Mar Negro después de Chernobyl, sugirió que los altos niveles de cesio en peces de Fukushima podrían ser debido a que continúan las fugas de las instalaciones atómicas, aunque los propietarios de la planta lo han negado rotundamente. TVCN, Lucio García Estrada. ¿Sabían que mucha de la ropa que usamos puede llegar a causar un grave problema al medio ambiente, contaminarlo? Según un estudio, cada día en todo el mundo, la industria de la moda es responsable del uso y liberación de grandes cantidades de químicos tóxicos al agua, lo que no solo pone en riesgo los ecosistemas, sino también la salud de las personas. En abril de este año, la organización ambientalista Greenpeace compró e investigó ropa de 20 grandes marcas de moda. Este análisis reveló que existen elementos que se descomponen en el ambiente para formar sustancias químicas tóxicas que afectan a las hormonas humanas. Si bien al portar la prenda no representa ningún riesgo, cuando los químicos se liberan en el ambiente pueden llegar a causar efectos dañinos para la salud humana y la de los otros organismos. Así que optemos por utilizar ropa segura para el ambiente. Si quieren conocer las prendas y marcas analizadas para lograr que las grandes empresas de la moda dejen de fabricar indumentaria con sustancias peligrosas que contaminan el ambiente, entren a la página de Greenpeace Argentina o en Google escriban las 11 sustancias químicas a eliminar en la industria textil para que lean el informe completito. Y mil gracias por seguir en contacto con nosotros a través de las redes sociales, en donde ya saben, seguimos esperando sus denuncias, quejas y sugerencias, todo en pro del medio ambiente. Annie Schutzengel nos compartió una interesante imagen para reflexionar y decir no a las corridas de toros. Ahí lo tienen. Fer de la Selva, gran fan de ambientales, nos posteó la foto de un mono tamarindo emperador. Vamos a verla. ¿Qué tal? Y Veroc también se puso en contacto con nosotros para compartirnos 2 fotografías. La primera titulada Eclosionando y la segunda es de un huevo de tortuga blanca. Alison Álvarez también nos compartió una imagen que dice no más palabras, hagamos algo, y hace referencia a la adopción de perros y gatos. Esperen fechas próximamente para nuestro evento de Adopta una Mascota. Y saben que pueden comunicarse con nosotros a través de las redes sociales. En Facebook estamos como TVC Noticias Ambientales, en Twitter como @TVC Noticias, y en ambas me pueden contactar. Estoy como Joely Ramírez. La Corte Internacional decidió ampliar la jurisdicción de Nicaragua en una extensa zona del Mar Caribe, en un fallo celebrado por el país centroamericano y cuestionado por Colombia. Después de años de conflicto territorial, la Corte Suprema Internacional dictaminó que los 7 cayos cercanos al archipiélago de San Andrés pertenecen ahora a Colombia y ordenó un nuevo trazo en la línea fronteriza que benefició territorialmente a Nicaragua. El presidente de Colombia no se mostró complacido con el veredicto de la Corte. La Corte, al trazar la línea de delimitación marítima, cometió errores graves que debo resaltar y que nos afectan negativamente. En forma equivocada, en lugar de limitarse a trazar la línea en el área regulada por el Tratado Esguerra-Bárcenas, resolvió extender dicha línea al norte y al sur del archipiélago. No estamos de acuerdo. La decisión de la Corte es inapelable. Ahora, tras años de lucha y reclamos por la soberanía del territorio, el juez Peter Tomka dio como fallo que el nuevo territorio de Nicaragua se extiende hacia el este del meridiano 82, punto que hasta ahora servía como frontera entre estas dos naciones. En resumidas cuentas, Colombia no pierde territorio en tierra, pero sí en el mar. Y por el contrario, Nicaragua perdió terreno en tierra y ganó espacio en el mar. Decisión salomónica. TVCN, Lucio García Estrada. Y ya que estamos en las leyes ambientales, les presento a Luigi Pontones para platicar acerca de cómo se regula el agua en nuestro país. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Joely.
Bueno, básicamente nuestra regulación en México versa sobre una ley de aguas nacionales y un reglamento, algo obsoleto porque el reglamento se debió de haber actualizado después del 2004, que es cuando una reforma bastante sustancial a la ley hubo, a la ley de aguas nacionales, y ahora estamos en espera del reglamento que veremos cuándo sale y cómo es consistente con la ley, porque el día de hoy la ley y el reglamento no son consistentes o hay ciertas cosas que hay que homologar. ¿Qué figura tiene el agua para los mexicanos? Bueno, el agua es un bien nacional. ¿Por qué? Porque así lo señala la Constitución. ¿Y qué quiere decir un bien nacional? Quiere decir que es inalienable, imprescriptible e inembargable. ¿Qué quiere decir? Inalienable, que no se puede vender; imprescriptible, que nunca le deja de vencer ese derecho a la nación; y inembargable, que no se puede garantizar con ese bien. Sin embargo, si no se vende, sí tenemos que pagar por ella. Claro, hay una ley federal de derechos y dependiendo la zona en donde esté tu volumen autorizado por la CONAGUA nos referimos a la Comisión Nacional del Agua, que es la institución que maneja y administra el agua, ¿no? Básicamente su función es esa, y bueno, es otorgar concesiones, que es a través de lo cual a ti te dan el derecho de usar ese volumen de agua, y por ende hay una serie de condicionantes dentro del título de concesión. ¿A qué me refiero con condiciones? Obligaciones, y esas obligaciones las tienes que cumplir, de lo contrario te pueden revocar, o en otras palabras más coloquiales, quitar este título de concesión. Otro de los temas cotidianos es justamente el abastecimiento de agua. Claro. Todo mundo tenemos algún problema por abastecimiento de agua, a lo mejor aquí en algunas delegaciones, como Iztapalapa, o en otros estados de la República, tanto por sequía como de por sí ya tienen problemas de abastecimiento de agua. Claro, hay un tema de contaminación de aguas, y también hay un tema de sequía, en donde a veces cuando hay sequía y se quiere proteger ese volumen, lo que se busca es hacer una veda, es decir, vamos a dejar de explotar esa agua para que se recargue el acuífero. De hecho, en México, esto aunque la Comisión Nacional del Agua es la titular y la que administra el agua, hay una serie de organismos de cuenca en la República en donde, como su nombre lo dice, depende de la cuenca. Hay veces que una cuenca pueden ser 5 estados distintos. ¿Por qué? Porque es el acuífero que está abajo el que se está regulando. Entonces, dependiendo en dónde estés, es ahora sí que con quién te tienes que ir a formalizar tu trámite para obtener este recurso indispensable. Y de igual manera, si en algún momento se incumple con esta relación, tú también tienes derechos como empresario o como persona física. Claro, tú tienes el derecho a tener agua, y por ende tienes que hacer todo el procedimiento para lograrlo, y de ser el caso que no haya disponibilidad de agua en esa cuenca, tú puedes hacer una transmisión de derechos. ¿Qué quiere decir esto? Alguien que no esté utilizando ese volumen de agua puede cedértelo a ti. ¿Con qué objeto? Para que tú puedas hacer esa utilización de ese volumen, ¿no? ¿Y en tu despacho de alguna manera tienen esos antecedentes? ¿Son exitosos aquellas pugnas que lleva a una empresa o una persona común y corriente? Sí, bueno, siempre se puede lograr obtener el recurso. Hay diversas maneras. Hay desde desalinización, plantas de las desalinizadoras, hay a través de la CONAGUA, en títulos de concesión a donde sí hay disponibilidad, como tú bien mencionas. En el sur del país, pues hay mucha disponibilidad del agua, en el norte no tanto. Entonces, hay lugares a donde no hay tantas vedas como en otros lugares, y ¿qué hace la CONAGUA? Administra el agua, y por ende, pues obviamente lo que se busca es que cada quien tenga agua para su utilización. Las descargas de aguas residuales también es un problema de antaño. Claro, y hay solución. Claro, existen en efecto, de que hay solución, porque hoy en día la tecnología está tan desarrollada que te permite básicamente limpiar el agua dependiendo de qué tipo de insumos tenga el agua, si viene de sanitarias, de industrial, se puede limpiar. El único tema es el costo de este tipo de plantas de tratamiento. A veces es demasiado elevado y a veces es inviable. Para ello, la Comisión Nacional del Agua
Y existen 3 normas oficiales mexicanas, la norma 001, la 002 y la 003. ¿Qué dice cada uno? ¿Qué dice? Establece los parámetros máximos de contaminación, por llamarle así, o de ciertos parámetros, porque hay una serie de parámetros que se miden desde temperatura del agua, coliformes, sólidos suspendidos, una serie de elementos que vienen en el agua que tú puedes rebasar. Si tú rebasas esos topes ya estás en incumplimiento, esos parámetros. Pero no toda la gente lo sabe, o no toda la gente la puede poner tan en firme y tan claro frente a las autoridades. O sea, de repente hace falta un abogado que te diga, es importante que sepas que esta norma dice tal cosa, te da de alguna manera derechos y obligaciones y puedes defenderte. Claro, siempre hay unos campos de aplicación y siempre está la regla y la excepción. Entonces, puede ser que entres o no en la regla, o puede ser que haya cosas que puedas implementar y por consiguiente, si las implementas, puedes lograr el fin buscado, ¿no? Uh-huh. Y cumplir con la legislación. ¿La 02 y la 03? La 001 es con el objeto de las descargas a bienes nacionales, es decir, lagos, lagunas, esteros y hasta suelos en algunas ocasiones. La norma 002 es para cuando descargas a un dren municipal, es decir, al municipio que ya trae su dren, tú tienes que descargar con ciertos parámetros. Y la 003 es para uso público urbano, es decir, si alguien va a tratar el agua y la va a descargar a un parque municipal, debe de tener mucho mayor calidad del agua. ¿Para qué? Para evitar cuestiones de infecciones y problemas a la salud. A veces es bien complicado porque aquí en México tenemos un grave problema de desempleo, pero también de repente no permitimos que las empresas puedan crecer porque a veces tienen un impacto ambiental. Ustedes logran justamente mediar para que haya crecimiento de empresas, incluso de hoteles, ¿no? En zona de playas, que no necesariamente hagan esta de descarga de aguas residuales y sean contaminantes. Claro, siempre se puede lograr una justa solución. Siempre es posible, habrá que ver el caso específico y dependiendo del caso son las posibles alternativas que tenga el asunto, ¿no? ¿Cuál puede ser una causal de revocación de concesión? Bueno, hay una serie de causales, el no pago de derechos, también el no prorrogar tu título de concesión. ¿Qué pasa? Si a ti te dan un título de concesión, es decir, te dan un volumen para explotar de 1 año y ese volumen no lo prorrogas antes de los 6 meses de que venza ese título de concesión, te pueden quitar la concesión. ¿Por qué? Porque la Comisión Nacional del Agua, como lo manifestábamos, administra el agua y se lo da a alguien que sí está requiriendo ese volumen. Otro tema es el tema de la caducidad. La caducidad quiere decir, si no lo utilizas te lo puedo quitar total o parcialmente. Y bueno, si no cumples con las condiciones como es poner un medidor y una serie de temas que vienen dentro del título de concesión, que son las reglas del juego, y si las cumples bien no te es problema. Oye, seguro salieron muchas dudas en la gente que nos está viendo. Ojalá se puedan comunicar contigo. ¿Tienes algún Facebook, Twitter, teléfono donde se puedan comunicar? Sí, como no. Mi Twitter es Luigi-Pontones. Mi mail es luigipontones@pontonesiledesma.com.mx y también me parece que en pantalla están mis teléfonos. Creo que es el 52820100. Luigi Pontones, muchas gracias por estar aquí con nosotros y te esperamos. Ojalá nos aceptes la invitación nuevamente. Perfecto, gracias. Y bueno, vámonos a más noticias. Un informe publicado conjuntamente por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la Red Global de la Huella Ecológica e instituciones financieras en Londres pide a los países analizar su estabilidad financiera desde una perspectiva diferente. ¿Cómo? Pues tomando en cuenta la degradación de los recursos naturales. El documento llamado E-Risk, un nuevo ángulo sobre el riesgo de crédito soberano, busca resaltar el vínculo que existe entre los problemas ambientales y la estabilidad económica de los países, justamente de lo que estábamos hablando hace unos minutos. La degradación de los recursos naturales, ya sea en los bosques, las pesquerías, tierras de cultivo, también pueden disminuir el ingreso al país hasta el 4% del PIB, lo que no es insignificante. De hecho, el impacto es significativo. De acuerdo con el informe, los riesgos ambientales son potencialmente importantes como para afectar las economías de los países de manera que podrían influir en su voluntad o capacidad para pagar la deuda. Y a partir de hoy y hasta el próximo viernes 23 de noviembre, apúntenlo, se llevará a cabo en las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional la segunda jornada del Reciclón.
Amigos, saben que si tienen en casa un aparato electrónico que ya no utilicen porque se descompuso o ya no es un equipo pues de alguna manera útil, pueden acudir al estacionamiento de la Biblioteca Nacional Víctor Bravo en la Unidad Profesional Zacatenco o al casco de Santo Tomás a un costado del cuadrilátero para la donación de estos equipos. Ya no estén esperando ahí al ropavejero y hagan un trueque, mejor llévenlo a este lugar. Gracias a esta iniciativa se han podido recolectar en los anteriores reciclones 178 toneladas 700 kilogramos de aparatos electrónicos que en su totalidad se han enviado a reciclaje. Con estas acciones se contribuye a la disminución en la generación de residuos sólidos. Y vámonos a la Escuela Verde con Fanny Miranda. ¿Qué nos tienes? Buenas tardes. Gracias, Yoli. Buenas tardes. Hoy nos encontramos en la azotea verde más grande de América Latina. Es la azotea verde del Infonavit, en donde además sus trabajadores pueden pasar un rato agradable, pueden hacer yoga, correr y simplemente gozar de este espacio. Buenas tardes. Hola. Bueno, esta azotea está caracterizada por ser la más grande de Latinoamérica y lo que tenemos aquí sembrado en su mayoría son cactáceas y plantitas que aguantan muchísimo, que pueden no regarse tan seguido. También tenemos un huerto, plantas aromáticas y árboles frutales en macetones. Este huerto de verdad alimenta a los trabajadores de este edificio, ¿no? Sí, es totalmente funcional y la comida que aquí sacamos o producimos baja a la cocina de la dirección como al comedor de los trabajadores. Yoli, como verán, todas estas plantas están realmente hermosas y eso se debe a su sistema de riego. Iván, aquí cosechan el agua de lluvia y luego la captamos y bueno, esa agua se capta, se trata, regresa a la azotea y con esa volvemos a regar la naturación y bueno, estamos ahorrando también ese recurso. Además de que los rayos del sol no le pegan directamente al edificio, lo que lo hace ser un poco más fresco y han ahorrado... Generando las naturaciones se crea una capa térmica en la estructura, a la azotea del edificio y eso favorece que no se gaste tanta electricidad a lo largo del año ni para calefacción ni para aire acondicionado. Yoli, los niños que nos están viendo pueden acudir a esta azotea verde. Iván es de la organización Ciseana, él junto con sus compañeros les dan recorridos y talleres, ¿verdad? Claro, si quieren pueden mandar un correo a Infonavit o directamente a Ciseana y podemos organizar con esos recorridos y en los recorridos son los miércoles y se les da un pequeño taller demostrándoles o enseñándoles diferentes ecotecnias, lo que son las naturaciones, agricultura urbana. Para que ustedes instalen su azotea verde en su casa. Yoli, ese es mi reporte. Buenas tardes. Gracias, Fanny. Muy buenas tardes. Y nos acompaña en el estudio Óscar Moctezuma, director de la revista Naturalia AC, para hablarnos de la conservación del jaguar. Buenas tardes. ¿Qué noticias nos tienes? Hola. Naturalia es una asociación, no es una revista. Bueno, el jaguar es una especie vital para la conservación de los ecosistemas. Es el felino más grande de América. Y es una especie de las que se consideran indicadoras de la salud de un ecosistema. En México el jaguar se distribuía desde la frontera de Sonora y Arizona por toda la costa del Pacífico y desde la frontera de Texas y Tamaulipas por la del Golfo hasta la península de Yucatán. En realidad esta especie habitaba originalmente desde el sur de los Estados Unidos hasta Argentina, pero en todo el continente está en peligro, ha disminuido su población. En México se ha perdido el 60% de los sitios donde habitaba el jaguar originalmente, solamente subsisten el 40%, y aunque todavía hay algún par de miles de jaguares en nuestro país, son poblaciones aisladas que están quedándose cada vez más pequeñas y que están amenazadas por una serie de actividades humanas. Es importante notar que el jaguar además tiene un símbolo muy especial para la cultura mexicana, entonces es una especie que nos puede ayudar a conservar otros sitios, pero también tiene un valor cultural, entonces puede utilizarse como una bandera para conservar. ¿Cuál es el reto, la tarea más urgente que se tiene que comenzar a hacer para preservar esta especie? Hay tres amenazas principales. La mayor es la pérdida de su hábitat, la destrucción de los ecosistemas, pero también hay persecución directa.
estamos cazando al jaguar por dos grandes razones. Una es porque todavía hay personas a las que les gusta su piel y quieren utilizarla para confeccionar artículos, lo cual desde luego es ilegal. El jaguar está protegido por la ley, su caza está prohibida. Pero el principal conflicto se da con la ganadería. Los ganaderos matan ilegalmente al jaguar porque lo acusan de atacar a su ganado. Esto en ocasiones es cierto. Los jaguares no encuentran suficientes presas silvestres, que también hemos acabado los humanos, y en ocasiones llegan a atacar al ganado. Pero también es un problema que se ha exagerado, porque el jaguar también es muy carroñero. Entonces muchas veces se llega a alimentar de vacas que se murieron por otra razón y siempre se le achaca al jaguar la culpa. Entonces esto, afortunadamente existe ya un fondo que maneja la Zagarpa, que es que se utiliza para compensar esos daños, esas bajas que ocasiona el jaguar en algunos sitios a la ganadería, y con esto se está tratando pues de fomentar una tolerancia a su presencia, porque bueno, finalmente los ganaderos no van a perder si aplican este fondo. Y la otra es crear reservas. Naturalia, que es una asociación de conservación mexicana, creó la primera reserva para protección del jaguar en el estado de Sonora. Hemos comprado 20.300 hectáreas para crear esta reserva y protegerla a perpetuidad. Ojalá nos puedan invitar a visitar esta reserva, a hacer un programa por allá. Oscar, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Más información en www.naturalia.org.mx. Ya saben que nos vemos a las 0:30 horas en Galería VIP y aquí a la misma hora. Pásenla bien.